Recuerda que la información presentada en este video ha sido preparada con fines educativos. Debes tener en cuenta los riesgos que implica el trading y utilizar siempre una buena gestión de riesgo o de capital antes de operar en el mercado financiero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y en este video comenzaremos por darle una mirada al estado de los principales índices de la Bolsa de Nueva York y al índice de la volatilidad y el miedo, conocido como VIX. También miraremos el calendario económico para tener presente algunos movimientos producto de algunas noticias. Veremos también el comportamiento de las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Y para finalizar, el análisis de las principales empresas de la Bolsa de Nueva York y su comportamiento después de los reportes de ganancia, donde buscaremos posibles operaciones y de entrada y salida relacionadas con swing trading. Vamos con el análisis de este video. Pero antes de pasar a las noticias, vamos a darle una mirada primero al calendario económico. ¿Qué tenemos para esta semana? La primera noticia que tuvimos fue a las 9:45 hora de Nueva York, fue el PMI de servicios, que el cual se esperaba un 55.3, o el anterior fue un 55.3, se esperaba un 56.0 o un 56, salió 55. El mercado no creo que haya asimilado esto como una noticia negativa en la cual el mercado ya bajó, porque ya venía el gap down desde mucho antes. Después tuvimos el PMI no manufacturero a las 10 de la mañana, comparecencias de daily de miembros de la FOM. En general tenemos para el día miércoles inventarios de petróleos y para el día jueves algo que habría que estar más atento al mercado, que sería las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que se están esperando alrededor, anterior era 249.000 y se están esperando 245.000. Veamos cómo da esa noticia y qué tal mueve el mercado para el día jueves, 8 de agosto. Ahora vamos a mirar una mirada general, vamos a ir del mercado como se encontró la semana pasada y esta semana. Hoy, como vemos, todo en rojo, todos los índices o todos los sectores, mejor dicho, todos en rojo. Vamos a ver la semana pasada tuvimos el sector tecnológico el más golpeado, seguido de la energía y después de consumer discretionary. Vamos ahora a lo que es la Fed. Salió ahora que el sector del Fed Watch, que es lo que está mirando cuánto la Fed podría bajar las tasas de interés, lo que se está evaluando harto en estos momentos es 50 puntos para septiembre, no 25. Empezó a correr la tendencia o la noticia de que el mercado está esperando 50 puntos de recorte para la reunión de la Fed del 18 de septiembre, parece que es. Sí, eso es lo que se está esperando. Veamos si se da. Yo creo que van a ser 25 puntos. Esto es no tanto una exageración, pero las noticias mueven muy rápido cuando el mercado cae. Vamos a ver ahora el índice, el Standard Poor's con el SPY. Veamos el SPY cómo se encuentra hoy en día en los gráficos. Esto es el Standard Poor's. Aquí tenemos. El Standard Poor's hoy, la semana anterior, tuvo un retroceso bastante fuerte alrededor del jueves. ¿Qué teníamos acá? Yo habría marcado con verde un gap que tenía, lo rellenó completamente en y lo superó hasta los 555, 500, ¿sí? 555 llegó, tocó y retrocedió considerablemente llenando el gap. Igual, bueno que lo había llenado alrededor del día, esto habría sido, parece que el día jueves o el día miércoles había terminado de llenar el gap. El día jueves abrió con una vela bastante grande y retrocedió fuertemente. Lo que sí hay que tener en cuenta que aquí quedó con otro espacio. Vamos a marcar aquí, quedamos con un espacio donde yo había marcado una línea en los 300, el 537. Si el Standard Poor's se mantenía sobre esta sección, lo más probable es que hiciera un rebote, viniera a llenar este gap o incluso quisiera venir a llenar el otro. Pero luego de las noticias del día viernes por no me acuerdo, fue una noticia relacionada con el desempleo, algo fue que hizo que el mercado se viniera abajo fuertemente el día viernes y hoy día continuó fuertemente con una caída, lo que sí quedamos con un gap aquí y vamos a quedar con otro gap acá.
¿Eso qué significa? Que probablemente el mercado tendremos que primero esperar que los índices tengan se tiendan a estabilizar a ver si prácticamente hay lo otro, tenemos otro gap aquí abajito que todavía tenemos bastantes gaps por llenar, que son espacios en blanco que tendría que llenar la bolsa. ¿Qué es lo que podríamos esperar de momento? Tendríamos que esperar que se estabilice hasta algún sector como soporte. Vamos a mirar en velas semanales a ver qué tendríamos como soporte de estos momentos. Estamos aquí en los, nos estamos moviendo entre los 500, 515 y 505. ¿Qué podríamos esperar? Que el mercado se estabilice dentro de este sector o incluso, si no hay ninguna noticia que lo dudo, venir a buscar los 500 puntos, que vendría siendo como lo más. Vamos a poner una línea en los 500. Ahora vamos a mirar un retroceso hasta los 500. Sí, podría darse, pero tendría que ser por alguna noticia. A ver, vamos a mirar ahora en velas diarias, a ver si llega e intenta, no está muy lejos de los 500. Sin embargo, la caída tan estrepitosa esta que se vio puede ser que se mueva sobre este sector, venga a cerrar este gap, que está muy cerquita, porque además la vela la retrocedió prácticamente completa, la que tuvo hoy en día lunes apertura de mercado, la retrocedió prácticamente toda. Eso significa que la señal o la fuerza vendedora o la fuerza bajista es más fuerte que la fuerza alcista. ¿Qué tendríamos que esperar? Que lo más probable podamos seguir a cerrar este gap que tenemos entre los 500, en los 508 y 506, o incluso venir a rebotar un poquito más abajo. Probablemente tenemos que estar atentos. Y de aquí, ¿qué podríamos esperar? Un movimiento que se estabilice el mercado y un movimiento alcista con la intención de venir a llenar estos gaps que tenemos bastante. Este lo vamos a cerrar porque esto ya está cerrado, pero quedamos con dos gaps bastante grandes y tenemos este otro acá abajo. Vamos a ver ahora el índice de la volatilidad y el miedo, el VIX, para ver cómo se movió con este movimiento bastante grande que tuvimos. Vamos con el VIX o el índice de la volatilidad y el miedo, pero que es solamente del Standard Poor's 500. Vamos a ver cómo se encuentra el VIX en estos momentos. El VIX hoy, esto es con velas diarias, tuvo un movimiento bastante grande, se mantenía constantemente sobre este sector se estuvo por lo menos, ¿cuánto tiempo? Vamos a ponerlo en velas semanales para evaluar cuánto tiempo se mantuvo. Se mantuvo prácticamente un año, sí, cerca de medio año, un poco más, 8 meses se mantuvo dentro de este sector que lo podríamos catalogar como un sector de baja volatilidad, pero debido a las fuertes noticias de que posiblemente estemos entrando en una recesión. No hay nada todavía, pero tendremos la posibilidad de una recesión es bastante grande, pero tendríamos que mantenernos calmos, no ponernos o pensar que todo el mercado va a caer de inmediato producto de una noticia. No, no funciona así el mercado. Simplemente los movimientos que se están produciendo ahora son de una volatilidad bastante grande. Si nos ponemos a mirar, tenemos similares movimientos, muy poco que haya alcanzado los niveles de pandemia del año 2000, en marzo de 2020, con una sola vela. Igual lo más probable es que tengamos movimientos bastante grandes y que se llega a declarar o se llega a marcar algo como una recesión. Entonces, vamos a tener que estar mirando el VIX con un ojo puesto en el VIX para ir mirando la volatilidad. No significa que esto vaya a ser que esto evalúe y diga que el mercado se va a mover o va a caer porque el VIX sube. No, no funciona de esa manera. Simplemente mide la volatilidad del Standard Poor's. Ahora pasemos a ver el Nasdaq, cómo se ha comportado luego de esta caída. Veamos el Nasdaq, cómo se ha comportado con el ticket QQQ, veamos cómo están los gráficos en Nasdaq en estos momentos. Muy similar a lo que tenía el Standard Poor's o el SPY que habíamos marcado. Aquí cerró un gap bastante grande que tenía en esta ubicación el Nasdaq o sí, el QQQ. Ahora lo cerró considerablemente, muy rápido con las caídas que tiene, dejó otro espacio aquí, que lo estoy marcando, el de acá arriba, todavía no está cerrado, intentó mantenerse sobre este sector, yo había marcado sobre 450, si ha sido un retroceso o un movimiento correctivo hasta el 450, pero con motivos de los reportes de desempleo,
él rompió todo esto y se fue directamente a buscar los 430 y cerrar este tremendo espacio de gap que tenía acá abajo. ¿Qué es lo que podríamos esperar de momento? Un movimiento o incluso mantenerse sobre este sector de los 421, venir a tocar y moverse sobre este sector para después, ¿qué cosa? Esperar un movimiento que posiblemente venga a cerrar este gap de los 4.42 a los 4.44. Pero de inmediato lo más probable es que no, porque hizo un retroceso bastante grande de la vela que tuvo hoy en día. Eso significa que la fuerza bajista o la fuerza vendedora es más, está bastante fuerte. Eso significa que lo más probable es que tengamos días bajistas antes de querer venir a llenar el gap que tiene en los 4.44. Eso sí, quedamos acá arriba con un espacio todavía pendiente. ¿Qué nos puede indicar esto? Que todavía podremos ver o podríamos tener movimientos o rebotes alcistas en el Nasdaq como en el SPY. Entonces tendríamos que estar atentos de un momento que esto podría venir a tocar los 420, 421 o moverse sobre este sector para después venir a tener un rebote alcista con la intención de venir a llegar a llenar los 444. Vamos a ver el siguiente índice que tenemos en nuestra lista. Vamos a darle una mirada al día o al Dow Jones. Veamos cómo se encuentra el Dow Jones en los gráficos. Día a día, acá tenemos el día. El día muy similar, yo voy a hacer un poquito menos de zoom. Tenía catalogado como un espacio aquí de una caja donde tocaba la parte superior, después volvía y caía, después rompió la caja, fue a buscar altos a los 4.13, después se mantuvo sobre este sector rebotando. Yo tenía puesto una línea sobre la caja diciendo que si se mantenía sobre los 400 podríamos ver nuevamente la intención de venir a rebotar a los 413 o 411. Producto de las noticias, vamos a borrar esto para que veamos claro cómo rompió. Lo más probable es que vengamos a buscar la sección inferior de esta caja, que la podríamos poner, por ejemplo, por ahí por los cuatro, pero vamos a marcar con un soporte, mejor dicho, aquí, donde tenemos claramente bastantes líneas que ha tocado. Vamos a borrar esto. ¿Qué podríamos movernos? Nos podríamos mover claramente la fuerza bajista, quedamos con un gap aquí, con un espacio, esto es una flecha, nada que ver, lo que quería marcar un cuadrado, vamos a marcar aquí, y aquí tenemos un gap, acá también tenemos un pequeño micro gap en los 400. Eso significa que vamos a marcarlo igual con verde. Eso significa lo más probable es que tengamos un retroceso o nos mantengamos hasta llegar a los 400, hasta los 380 o incluso por aquí, 383. Vamos a poner un soporte en los 381, 380 con la intención de número cerrado. Casi siempre los índices siempre o los activos tienden a buscar números cerrados. Entonces, vamos a mover o a poner aquí en los 380 un probable retroceso que siga continuando hasta este sector con la intención después de estabilizarse para venir a cerrar el gap de los 393. De inmediato no, porque la fuerza negativa está bastante fuerte o la fuerza bajista. Tendríamos que esperar que se estabilice en los próximos días para poder ver algún movimiento correctivo o algún movimiento alcista que se podría dar para poder venir a cerrar nuevamente este espacio. Caídas más allá de este sector, no las veo, no veo todavía algún movimiento tan bajista, tan que vaya a romper este sector. Este sector que estoy marcando aquí, que vaya a romper este sector con mucha potencia hasta acá abajo, no lo veo todavía factible. Probablemente venga a rebotar aquí y comience después a llenar nuevamente este gap y se mueva en un cuadrado donde lo hizo como se ha movido últimamente, que tocó acá arriba, después volvió rompió, lo superó un poco, después volvió de nuevo a retroceder, ahora lo superó y ahora de nuevo está entrando dentro de este cuadrado. Lo más probable es que se mantenga sobre esto y venga a llenar incluso en la parte superior este pequeño gap. Eso es con el Dow Jones. Vamos a mirar ahora el siguiente que tendríamos es el IWM. Vamos a mirar el IWM o el Russell 2000 para saber cómo se encuentra en estos momentos. El Russell, igual que la mayoría de los otros, yo tenía puesto aquí unos círculos en los análisis anteriores donde tenía un gap que intentó cerrarlo, pero ahora se transformó, o lo vamos a poner aquí, en este gap que tiene aquí.
y además mantiene el otro acá arriba, o tiene uno más grande aquí arriba. Vamos a borrar esta línea que era, en realidad esta línea yo la había puesto como una línea de soporte en la cual se podría mantener porque rompió el alto que había hecho en los 211 fuertemente, se mantuvo acá arriba en una pequeña caja en la cual yo la había marcado, la rompió producto de las noticias, pero quedó con este espacio aquí. Entonces, ¿qué significa que tengamos este otro espacio también o este otro gap? Que podríamos mantenernos sobre o podríamos no tanto mantenernos, sino que moverlos sobre este sector de venir a buscar los 191. Si no hay alguna noticia negativa bastante grande, podríamos arrastrar hasta los 191 como un soporte, con la intención de venir a llenar estos espacios en blanco en los 206 e incluso en los 215. De momento, la fuerza está bastante negativa, tendríamos que esperar que se estabilice dentro de esta área, que podría ser toda esta aquí, dentro de esta área que estoy marcando con verde, para que si se mantiene sobre esto, lo más probable es que venga a cerrar este gap. Pero alguna noticia podría ser fácilmente que lo venga a buscar los 191. Tendríamos que esperar que se mantenga sobre este sector con la intención de venir a cerrar este gap de los 206 a más pronto, pero todavía falta que se estabilice porque las caídas considerables como esta, la tendencia negativa o la tendencia no se revierte de un día para otro, sino que tarda por lo menos un par de días, una semana. Vamos ahora con nuestra nueva sección que vamos a incluir las criptomonedas. Vamos a analizar Bitcoin y Ethereum cómo se encuentran en estos momentos. Vamos a darle una mirada a BTC, cómo se encuentra BTC en estos momentos en los gráficos. Vamos a ir aquí a gráfico. Aquí tenemos el Bitcoin. Bitcoin de momento está haciendo una corrección bastante grande. Se está moviendo sobre, vamos aquí, cambié de plataforma. Se está moviendo, por ejemplo, sobre esta sección de los 53.000. Está rondeando esto. Vino a tocar la sección de los 48. ¿Qué podemos esperar de momento? Que si no rompe, o mejor dicho, subió bastante. No siguió subiendo, sino que rebotó aquí dentro. Voy a poner un análisis, una línea aquí para dejar más claro esto. Por ejemplo, Bitcoin llegó aquí en la línea de los 48.000, rebotó con fuerza y se corrigió prácticamente la mitad de la vela roja que tuvo hoy en día. Pero, ¿qué tendríamos que estar esperando? Que Bitcoin lo más probable incluso podría venir a testear sin ningún problema. Podríamos venir a testear los 41.000. De continuar con esta tendencia bajista que tiene, podríamos ver claramente que si rompe nuevamente los 48 o los 50.000, que no lo veo tan factible a menos que haya producido alguna reacción bastante grande dentro del mercado. Podríamos ver que Bitcoin como máximo podríamos venir a ver un rebote dentro o venir a llegar hasta los 41, 40 y algo, 40, sí, 41, 42 para nuevamente volver a tener una subida. Pero de momento, ¿qué es lo que sucedería con Bitcoin? La tendencia o el retroceso es bastante fuerte. Estamos tocando en esta área de los 50.000. Rebotó fuerte, pero podríamos esperar que venir a estabilizarse. Voy a hacer una copia de esto. Venir a estabilizarse en los 40. No es de extrañar que venga nuevamente a testear los 46, 47 o lo último que hizo fue pasar los 50. No es de extrañar que venga a tocar los 46 para con la intención o incluso moverse hasta los 41 con la intención de poder venir a rebotar nuevamente. De momento se ve la tendencia bastante retroceso, bastante grande, con fuerza bastante bajista, pero tendríamos que esperar que viniera a estabilizarse sobre este sector, el sector de los 46. Si no los pasa, no los retrocede o rompe los 46, lo más probable es que venga a buscar los 41. Pero yo creo que se va a mantener sobre este sector. Lo más probable porque después de un retroceso bastante grande y corrigió bastante grande la vela que hizo hoy día, la, lo más probable es que veamos un retroceso o incluso un movimiento correctivo de construcción dentro de los 46.000 para de nuevo después tener un nuevo rebote. ¿Hasta dónde podríamos tener movimientos? De que venga de nuevo a testear los altos de 73, no lo creo porque está haciendo movimientos
si lo marca aquí, está haciendo movimientos altos más bajos. Significa que testió cada vez los altos, pero eran cada vez más bajos con la intención de venir a corregir. ¿Qué podríamos ver ahora si llegamos a ver una nueva subida? Lo más probable es que venga sobre este sector de los 60.000. Entonces se mantenga sobre que los 46 para venir a tocar los 41. Si es que se da, lo más probable es que se estabilice dentro de los 46, dentro de esta área. Vamos a bajarlo un poquito, dentro de esta área se mantenga para después venir nuevamente a testear los 60. Eso se podría dar como una operación. De momento tendríamos que esperar que se estabilice, a ver que pueda hacer otra vela bastante grande, aunque Bitcoin siempre tiende a, lo vemos aquí, tiende a moverse, a rebotar bastante grande después que corrigió o hizo un movimiento bajista bastante fuerte, tiende a tener los días siguientes con velas bastante fuertes verdes, que se podría incluso sin venir a corregir esta área, sino que simplemente se podría venir como un rebote contrario o un rechazo sobre este sector y venir a buscar de inmediato en los próximos días los 61.000. Veamos cómo se comporta mañana para poder tener claro qué movimiento podría dar. Vamos a mirar ahora Ethereum, muy similar, pero Ethereum bajó un poco más, llegando hasta este sector, que nos deja claro que vino a tocar una área de soporte y que lo podría transformar aquí en un rechazo para venir a buscar nuevamente los cercanos a los 3.000. Vamos a poner aquí una línea, incluso por este sector, podríamos tener un movimiento de rebote dentro de los que tocó los 2154, 2150, pero lo vamos a poner aquí. En este sector me gusta, los 2200. Dentro de los 2200, si es que viene de nuevo a testear, lo más probable es que vengamos a testear la parte bajista de esta área, que vendrían siendo los 2900 o incluso los 3000. Tendríamos que esperar igual que Bitcoin, que no rompa más allá de los 2200 con la intención, si no se nos van a largar bajista, pero la idea no, la idea es que similar a lo que hace Bitcoin, el Ethereum se demora un poquito más en construir, pero después tiende a subir fuertemente. Veamos cómo se va a mantener durante los próximos días o en el próximo análisis. Vamos a ver si se da alguna posibilidad de alguna operación alcista que de momento yo la tendría marcada desde aquí. Si se mueve y toca aquí y se mantiene sobre los 200 o 2160 y 2160, lo más probable es que podamos tener un rebote hasta los 2900. Por ahora tendríamos que esperar que se mantenga sobre este sector y no lo rompa para poder de nuevo venir a buscar un rebote en la parte inferior de esta área o de este cajón que se está dando como construcción. Vamos ahora a ver las acciones de las entradas y los análisis de las acciones, cómo se comportaron con sus reportes de ganancias que tuvieron la semana pasada. Si te está gustando la información, suscríbete para mantenerte informado con más videos sobre trading e inversiones y las últimas novedades con respecto a la Bolsa de Nueva York o movimientos importantes. La semana pasada tuvimos bastantes reportes de ganancias, por ejemplo, empresas como McDonald's, que vemos aquí. Voy a poner el lápiz para que vayamos viendo a qué me refiero, cuáles son las empresas a las que me refiero. Por ejemplo, aquí teníamos McDonald's el día lunes, también teníamos el martes después de mercado, AMD, Microsoft, tuvimos Starbucks. ¿Qué más teníamos? Algunas empresas como Meta, Qualcomm, tuvimos Mastercard, y las grandes que estábamos esperando para el día jueves, que era Amazon, Apple y también tuvimos Intel, Coinbase, tuvimos también reporte de ganancias, y esas podríamos también del sector de petróleo o energético. Tendríamos a ExxonMobil el día viernes y tuvimos también a Chevron, una de las empresas grandes del sector de energía. Esos fueron, vamos a revisar ahora, por ejemplo, las más grandes como Amazon, Intel parece que tengo, Apple, AMD, Microsoft, y también parece que vamos a revisar ahora, tengo en la lista a Starbucks para que veamos cómo se comportaron. ¿Qué tenemos para la siguiente semana? O para esta semana, mejor dicho. Vamos a cerrar esto. No, vamos a sacar el lápiz porque queda. Vamos a mirar ahora al. Bueno, primero vamos a pasar a Apple,
sería nuestra primera empresa, pero vamos a mirar qué tenemos de empresas para la siguiente sería esta semana de reporte de earnings. ¿Qué tenemos para esta semana de reporte de earnings? Tendríamos día lunes, no tenemos empresas muy grandes. Para el día martes tendríamos Uber esta semana. También tendríamos Rivian de los autos eléctricos, Airbnb, Shopify, podría ser alguna empresa, CBS, Health, parece que no, Eli Lilly también es bastante grande dentro del sector de salud. Y con eso tendríamos algunas de las empresas más grandes dentro del sector. Hay bastantes empresas, pero no son muy relevantes como que vayan a mover el mercado o su sector. Por eso la idea de ir buscando las empresas más grandes. Eso tendríamos para esta semana de reportes de ganancias. Vamos a ver ahora Apple. Apple tenemos acá la primera empresa de nuestro análisis de acciones. Tendríamos Apple. Apple, igual que todas las empresas del sector, como teníamos en nuestros análisis anteriores. Habíamos mirado, vamos a hacer un pequeño zoom. Yo había puesto unos soportes que no era de extrañar que, vamos a borrar esto, que Apple pudiera retroceder no tan rápido, de una cantidad tan grande como en 2 días retroceder tan grande, pero había puesto que podíamos venir a llegar o venir a buscar luego del reporte de ganancia, que lo había marcado con una línea aquí, que lo vamos a borrar. El reporte de ganancias del día fue positivo, pero lo marcaron como normal. Después, luego de la noticia, intentó subir Apple, venir a buscar y llenar este espacio pequeño gap que tenía en 232, pero producto de las noticias de que probablemente los reportes de empleo salieron mucho más bajos de lo que se esperaba y que se empezó a la noticia de que podríamos tener el inicio de una recesión. Entonces, eso provocó estas caídas bastante grandes o retrocesos que yo había marcado que incluso podríamos venir a buscar los 192. Estamos bastante cerca de esta área, sí. La vela verde de hoy en día nos indica que lo más probable es que podríamos tener se está intentando detener esta tendencia bajista. Podríamos venir a buscar los 192 si se monta o se mantiene sobre esta área. Lo más probable es que vengamos a llenar este gap que quedó de esta caída de hoy día lunes o del inicio de semana. Lo más probable es que vengamos como primer objetivo, venir a llenar este gap. ¿Qué se podría dar? Si se mantiene sobre este sector de los 194, habría que esperar la vela, qué vela nos indica mañana. Si se mantiene sobre este sector de los 192 o 194, que lo podríamos poner, pero me gustaría dejarlo aquí en 192. Si se mantiene sobre los 192, lo más probable es que vendríamos un rebote alcista para venir a llegar a ganar, mejor dicho, a venir a llenar los 217 con un stop que podríamos poner por debajo de los 192 con la intención de nuestro objetivo de venir a buscar los 218, siempre y cuando no tengamos una vela bajista para el día de mañana. Si es que se mantiene sobre este sector, lo más probable es que lo pueda venir a buscar mucho antes. ¿Dónde se podría poner el stop o el inicio? Desde aquí, desde los 195, en el caso de que la vela siguiente no sea roja. Por eso tendremos que esperar a que se da el siguiente movimiento. Eso sería con Apple. Vamos a mirar la siguiente empresa que tenemos de nuestro listado. El siguiente que tenemos en nuestra lista es Microsoft. Vamos a mirar Microsoft cómo se comportó después de su reporte de ganancias y ahora con las caídas que hemos tenido con la bolsa. ¿Qué tenemos como Microsoft? Microsoft mucho más golpeada que el resto de sus amigas o de sus compañeras del sector tecnológico. Acá yo había marcado un gap con la intención de que si se mantenía sobre los 416 podía venir a llenar este espacio en los 442. Rompió fuertemente este sector quedando vamos a mover, por ejemplo, primero vamos a mover aquí porque se estabilizó sobre este sector de los 390, 388. Vamos a poner esta línea aquí. ¿Qué es lo otro que quedó? Quedó un espacio en blanco aquí, producto del gap down que tuvo en apertura de mercado. Si se mantiene mejor dicho, Microsoft, si se mantiene Microsoft sobre este sector, vamos a marcar como ahí, si se mantiene sobre este sector y empieza a construir, lo más probable es que vengamos a tener un rebote alcista hasta los 416. La idea sería poner o entrar con una operación desde
este sector con un stop loss por debajo de esto para la intención de venir a buscar una subida hasta los 416 como posible operación. Incluso ver cómo se comporta con la intención de venir a llegar a este pequeño espacio o este pequeño gap que tenemos aquí, en los 442. Eso le podría dar como por mientras por Microsoft. Primero esperemos que no rompa, lo más probable es que no lo rompa, que ya hizo o corrigió mucho más que el resto de las empresas del sector tecnológico y se ha mantenido sobre este sector de los 390 387. Eso se podría dar. Estaría bueno cómo se da la siguiente vela o para un posible movimiento desde aquí con intención de llenar este 440 y venir a buscar un poquito más arriba, incluso está por aquí, podríamos dar los 412 como una posible operación de rebote. Eso se podría hacer para Microsoft. Vamos con la siguiente empresa de nuestra lista o de nuestro análisis. Vamos a ver cómo se comportó AMD luego de su reporte de ganancias. Que tenemos AMD. Vamos a ver AMD. AMD yo había marcado aquí con donde era con una línea su reporte de ganancia. El reporte de ganancia parece que fue positivo, pero lo tomó con una vela bajista. ¿Qué podemos ver de AMD? Que AMD de estos momentos tiene un gap acá arriba en los 174 y se ha mantenido sobre este sector. Bajó considerablemente. Yo tenía un soporte o una línea marcada como soporte en los 116. Podríamos ver que incluso podría venir a buscar, vamos a bajar este sector o esta línea verde hasta este sector de acá, con la intención de querer venir a rebotar en esta área para después venir a buscar, por ejemplo, vamos a poner una línea en esta área, en los 149 o incluso 150 podríamos dejar, sí, los 150 vamos a poner una línea. Lo más probable es que venga tiene una tendencia claramente de corrección bastante fuerte. Tendríamos que esperar que lo más probable venga a buscar los 116 con esta vela verde que tuvo aquí. No significa que vaya a cambiar de tendencia automáticamente. Lo más probable es que venga a testear los 116 o incluso un poquito más abajo con la intención después de venir a rebotar. Esto que me deja en claro que este gap en algún momento va a querer rellenarlo. Más allá de los 116 o un poquito más abajo lo veo como una posible caída o corrección con la intención de venir a rebotar nuevamente entre los 150. La idea sería entrar dentro de este sector con un gap, con un stop un poquito más abajo, 114, 113, con la intención de venir a buscar los 150 como posible movimiento. Vamos a mirar nuestra siguiente empresa. Siguiente empresa que tenemos en nuestro análisis sería Meta. Vamos a mirar Meta cómo se comportó después del análisis o su reporte de ganancias. Tenemos Meta. Meta en su earning lo tomó bastante positivo con un con un gap up bastante grande que lo retrocedió bastante fuerte. Vamos a borrar esta línea que tenemos acá. Yo había marcado un círculo donde se podría mantener la empresa por los sectores. ¿Qué podemos ver por ahora? Se tendría que estabilizar sobre este sector. Vamos a mover o reutilizar esta línea. La vamos a poner aquí. Si se mantiene sobre este sector de los 450, lo más probable es que tengamos un rebote o un movimiento alcista. Por mientras no está muy claro el movimiento, está justo en esto, con una vela bastante fuerte verde, que podría ser un cambio de tendencia. Pero lo que podríamos optar como movimiento alcista con una posible operación sería dentro de este movimiento, los 500, venir a buscar los 517. Pero para entrar en estos momentos no me da una buena señal para entrar. Lo que sí podría haber es que podría volver o seguir corrigiendo y mantenerse sobre los 442 para después venir a buscar este sector de los 517. Por ahora, en la lateralidad está bastante grande, no me da una señal o un movimiento bastante claro como para poder entrar en meta. Tendríamos que esperar qué va a hacer en esta semana para ver si se nos da alguna configuración. Por ahora lo más probable es que se mantenga, lo ideal sería que se mantuviera sobre los 442. Veamos con la siguiente empresa que tenemos en nuestro análisis. La siguiente empresa que tenemos es Amazon. Vamos a mirar Amazon ahora en los gráficos. Vamos a ver Amazon, AMZN.
Vamos a ver cómo está. Amazon bastante golpeada luego de su reporte de ganancias. Vemos aquí, yo tenía una configuración en la cual veía que si teníamos un gap down marcado con verde, lo más probable es que podría retroceder, pero no en tan poco tiempo. Vamos a borrar esta línea de aquí. Vamos a borrar esta otra línea para tener más claro. Tenemos un pequeñito gap acá arriba, pero quedamos con este inmenso pedazo de gap que tenemos aquí, producto del retroceso que tuvo de gap down luego de su reporte de ganancia, que lo tiene que haber considerado como negativo. Entonces, ¿qué podríamos ver en estos momentos? Tendríamos que mantenerlo, vamos a reutilizar esta línea. Si nos mantenemos sobre este sector donde llegó, tocó y rebotó, se está manteniendo sobre aquí. Vamos a ponerlo aquí, me gusta más esta área, en los 149, 150, 149. Probablemente podríamos tener una vela bajista incluso hasta los 149, 150. ¿Qué se nos podía dar por ahora? Vamos a borrar esta línea naranja, esta línea verde, mejor dicho, porque ya cerró este gap que teníamos marcado, lo cerró. Entonces podríamos ver que se mantenga sobre los 149, 150, con la intención de venir en algún momento, venir a buscar y llenar el gap de los 182. Por ahora, ¿qué tendríamos que esperar? Que no siga bajando o que no siga o no rompa más allá de este sector. Incluso se podría dar, vamos a marcar con otra línea, tenemos dos posibilidades de retroceso. Tenemos marcado un retroceso que podría ser primero 149 con la intención de que se mantenga sobre esta área. Si sigue con una tendencia bajista fuerte, podríamos venir incluso a buscar los 143. Y esta sería como un área bastante buena como para poder venir a buscar un rebote que en algún momento venga a llenar este gap en los 181. Por ahora tendríamos que esperar que si se mueve o se mantiene sobre los 149 con la intención de poder que no transfiera o no traspase más allá de los 143 con la posibilidad de venir a buscar los 181. Eso nos podría dar por ahora. Tendremos que esperar esta semana a ver si el rebote o lo que está haciendo este movimiento correctivo o bajista que tiene no traspasa más allá de los 149 o de los 143 para nuevamente tener un rebote y venir a esto, venir a buscar los 181. Eso podríamos ver como en Amazon como movimiento. Vamos con la siguiente empresa. Siguiente empresa que tenemos en nuestra lista sería Qualcomm o QCOM. Vamos a ver Qualcomm cómo se comportó después de su reporte de ganancias. Vamos a ver Qualcomm. Qualcomm tuvo un retroceso bastante grande. El reporte de ganancia lo asimiló, lo tomó como bajista y vino a llenar este espacio o gap que tenía aquí pendiente, que lo cerró la semana pasada, pero quedamos con unos espacios acá arriba que nos puede indicar que probablemente en algún momento, no en estos momentos actuales, puede ser que tengamos este espacio de aquí también con la intención de venir a buscar un rebote alcista para venir a llenar estos gaps. De inmediatamente, lo más probable es que no, porque la tendencia o el retroceso bajista es bastante fuerte. ¿Qué podríamos esperar como primer movimiento o cambio de tendencia? Hasta esta área, lo más probable. Incluso me gusta esta área, además de este sector de los 139 o incluso este sector de por aquí. Me gusta que si se mantiene sobre los 152 o sigue retrocediendo, lo más probable es que podamos tener un retroceso hasta los 139 y de aquí comenzar con una construcción o un cambio de tendencia con la intención de venir a llenar este gap de 191 que quedó aquí e incluso el de 200 o 202. Tendríamos que esperar que se mueva o llegue hasta el sector de los 140, 139 con la intención de eso. Por ahora está tocando, llegando a esta área, veamos si se mantiene sobre este sector, que sería primordial o esencial para que podamos tener nuevamente un rebote, podamos venir a llenar y a buscar los 191 que tenemos acá, que no están muy lejos, con la intención de que no se mantenga ni traspase más allá de esta área, que sería los 140, como nuestra referencia de punto para poder venir y poner una operación que nos permitiría venir a buscar los 192.
que eso se podría dar. Vamos a borrar esto porque ya lo había llenado con el retroceso. Entonces eso se nos podría dar como operación alcista en Qualcomm. Vamos a mirar la siguiente empresa que tenemos de nuestro listado de análisis. La siguiente empresa que tenemos en nuestro análisis es Intel, luego de su reporte de ganancia que tuvimos la semana anterior. Vamos a ver cómo se comportó Intel. Intel, como habíamos visto aquí, en unos análisis anteriores que tenía dentro, el reporte de ganancia lo tomó bastante bajista, con un gap down bastante grande, que quedó todo este espacio hasta aquí, considerablemente. ¿Qué vamos a hacer para analizar primero la estructura general de Intel? Vamos a mirar en velas semanales con la intención de ver cómo se encuentra. O incluso vamos a mirar en velas mensuales. Intel está retrocediendo bastante fuerte. ¿Qué se nos podría dar como operación o forma de entrar? A mí me gusta que si Intel llegara hasta los $17, estaría bastante bueno como una operación incluso para ir ingresando o ir agregando si quieres hacer inversionista de Intel. Me gustaría bastante bien ingresar en este sector. También vamos a reducir un poco para saber hasta dónde. Tenemos también el sector de los 13, $12. Me gustaría. No es de extrañar que Intel en algún momento, si tenemos una recesión o algo, Intel venga a buscar los $11. No es de extrañarse que podamos tener un retroceso o una caída hasta los $11, donde se los podría dar una oportunidad de compra bastante buena, viendo una empresa tan grande como Intel en $12. De momento, que se nos podía dar como operación, que Intel viniera incluso a tocar los 17 en velas mensuales, en velas semanales podríamos ver sí que podría venir a buscar los 17 o estabilizarse dentro de esta área para venir a llenar este gap que vemos en velas diarias. En velas diarias, para una posible operación, vamos a reducir un poco el zoom para ver una perspectiva más grande. Tendríamos que ver que Intel no siga retrocediendo. Lo más probable es que nuestro nivel de soporte, nuestro primer soporte o que tuviéramos en Intel para que se detuviera sería el nivel de los $17, que se podría mantener sobre este sector con la intención de venir a cerrar este gap o incluso la parte superior de este canal, que podrían ser vamos a utilizar esto, línea, y podríamos poner que incluso podríamos venir a testear los 30 o incluso los 17, pero está claramente en una tendencia correctiva, entonces, o retroceso marcado, claro. Tendríamos que esperar y ser un poquito más pacientes en el caso de querer venir a llenar este espacio o este gap que quedó aquí. Lo más probable es que podrían pasar semanas antes que se llene, pero tendríamos que esperar un movimiento que se construya. Por ejemplo, muy similar a esto que se estaba dando acá, que producto de su reporte de ganancia retrocedió y rompió claramente el sector de los 30. Podríamos esperar un movimiento similar a esto que tenemos acá, luego de una caída comienza a ver que estoy marcando aquí con círculo, luego de una caída podríamos tener un rebote similar a esto que estamos esperando aquí, que se construye algo muy similar a esto, o incluso como este sector aquí, como este espacio se podría construir para venir a buscar a venir a llenar los 28 por ahora. Eso se podría dar dentro de Intel, que se podría evaluar. Por ahora la tendencia está claramente bajista para una operación alcista, no mejor entrar, mantenerse al margen, porque podríamos venir fácilmente a buscar los 17 e incluso romper un poquito más abajo de los 17. Pero si queremos ver más allá de los $12 que es probable que pueda venir a buscar, o incluso un poquito más abajo, estaría muy bueno para agregar Intel como operación a largo plazo o como inversión. Yo lo vería claramente como para poder comprar inversión y ver demasiado barato una empresa como Intel tocando tan bajo o una empresa tan grande como Intel tocando niveles de precio demasiado bajos que se darían claramente para una compra o a dejarla entrar como inversión a largo plazo. Eso podría haber con Intel. Vamos con la siguiente empresa. Siguiente empresa que tenemos es Nvidia o Nvidia. Vamos a mirar Nvidia cómo están los gráficos. Nvidia todavía no está cerca de su reporte de ganancias, que sería a partir del 28, a ver, vamos a mirar aquí, sí, 28 de agosto.
¿Qué podríamos ver con Nvidia? Nvidia ahora está llegando a una sección de movimiento o de este sector que lo podríamos tomar, por ejemplo, incluso no es de extrañar que Nvidia podría venir a buscar los $90, incluso más abajo de los 90. Podríamos ver claramente que podría venir a buscar los $82 en algún momento. A ver, nomás está marcando los 82, $83. Vamos a borrar esta caja. Más probable es que podría venir a buscar los 82, 83 o incluso venir a testear los 80. Es muy probable que pueda llegar a estos niveles de retroceso, pero se ve claramente que está en una tendencia alcista. Cerró este gap que tenía aquí en esta área con una tremenda vela de retroceso y tenía otro espacio acá arriba que yo lo había marcado como un posible sector donde si no lo rompía podría venir a buscar y a llenar este espacio de gap que tiene aquí todavía pendiente. ¿Qué nos podría dar para movimiento en Nvidia? Que no retroceda o no transfiera más allá de este sector. Vamos a marcar aquí con una línea que, no se, que se mantenga sobre los 87 para poder venir a buscar un retroceso o un rebote hasta los 110. Pero no es de esperar, no es- igual posible o probable que Nvidia venga a buscar los 81 o 80 para después venir nuevamente en un rebote alcista hasta los 120, 122 donde tiene su gap. Eso podríamos ver por Nvidia. Vamos con la siguiente empresa que tenemos. Vamos con Google. Miremos cómo se comportó Google luego de sus movimientos después de earnings. Los earnings de Google fueron igual hace más de una semana anterior, los tomó con un gap down o una tendencia bajista bastante fuerte. Luego rebotó, voy a sacar este círculo que yo había marcado, este sector que incluso podría venir a buscar. Él quedó con un gap bastante grande acá arriba en los 181. ¿Qué podemos ver ahora? Llenó este gap de los que ya había marcado en los 160. También llenó otro espacio que tenía en los 156. ¿Qué podríamos ver para movimiento correctivo o una tendencia en la cual vamos a sacar esta línea? Podríamos ver que claramente Google podría venir a buscar o incluso podría venir a mantenerse sobre los 153 o incluso venir a tocar los 151 con la intención de venir a rebotar y movernos sobre este sector. Vamos a los 171 se podría dar como operación. Vamos a borrar esta línea de acá. ¿Qué tendríamos que esperar? Que Google tocara los 151, los 153 para poder venir con una operación lo más probable a venir a testear la parte inferior o superior de esta caja que estoy marcando aquí con 150 y 171 podría darse la siguiente o con la intención de venir incluso a llegar en algún momento a los 181 que tiene pendiente acá arriba. Eso podríamos estar con Google. Vamos con la última empresa de nuestra lista que sería Tesla. Vamos con la última empresa, que sería Tesla. Vamos a mirar Tesla cómo está en los gráficos. TSLA. Vamos a mirar Tesla. Tesla está constantemente, yo había marcado en otros análisis que podríamos venir a buscar incluso un retroceso sobre este sector, que era que podríamos venir en los 185. Vino a tocar claramente los 185. Lo más probable es que podríamos tener un movimiento de corrección hasta los 170 con esta caída bastante grande, que nos deja así en claro que tiene un gap aquí en los 243 y quedó con otro espacio pequeñito, pero acá en los 205. Tendríamos que esperar que se detenga y no baje más allá de este sector de los 170 o 185, no retroceda más allá de este área con la intención de venir a buscar los 205. Eso se nos podría dar para Tesla por ahora. La tendencia está claramente que se mantenga sobre los 185 o sobre los 170 para que podamos construir una operación para poder venir a cerrar los 205. Y eso sería todo por este análisis. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente análisis semanal que lo voy a intentar subir todos los días lunes de cada semana. Soy Fernando y que tengas una buena semana. Nos vemos en el siguiente video.